Dios le bendiga. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido todos a la primicia de este programa, Ungidos para Servir. Soy el cantante evangelista Benny Polanco. Yo he estado sirviendo al Señor por muchos años, desde mi juventud. Fue la mejor decisión que yo tomé, de servir al Señor. En tal momento el salmista David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay gran ganancia, hay gran beneficio cuando nosotros servimos a Dios desde nuestra juventud. Estoy muy contento, muy agradecido de Dios. Quiero agradecerle al fundador, director de Radio Pentecostés Internacional, Radio TV Pentecostés Internacional, a reverendo Bernardo Fabré, por darme esta oportunidad de que mi ministerio sea un poquito conocido. También le quiero agradecer al productor, nuestro hermano Julio Campuzano, y al cuerpo que trabaja con él, el equipo que trabaja con él, por también ayudarme en este proceso. Cuando hablamos de ungidos para servir, que será el tema que estaremos desglosando por esta temporada, tiene que ver con nosotros exhibir las gomas, las ruedas, las llantas, como usted lo quiera conocer, del ministerio cristiano. El servicio es la base fundamental del servicio del ministerio cristiano. Se dice que el que no sirve, no sirve. Desde la iglesia primitiva, que comenzó la iglesia primitiva, que hubo ese primer conflicto en la iglesia primitiva, donde dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que los griegos los discípulos griegos se estaban quejando de que sus viudas no estaban siendo atendidas de la manera que las hebreas eran atendidas. Entonces, esto trajo la motivación de que los apóstoles decidieran traerle solución al problema, y la solución fue que ellos convocaron a los discípulos de entonces y le dijeron esto, que no era justo de que ellos dejaran la palabra para servir a las mesas, y que buscaran pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí vemos que ellos no dijeron, busquen los primeros hermanos que ustedes encuentren. No, ellos dijeron, busquen 7 hermanos, primeramente de buen testimonio. Sabe que las personas de servicio tienen que ser personas de buen testimonio. Segundo, que ellos pidieron era que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran personas ungidas por el Espíritu Santo, y que tuvieran sabiduría para servir en las mesas. A veces nosotros decimos, wow, servir en la mesa. A veces muchos de nosotros decimos, bueno, es un trabajo un poco indigno de estar de servidor. Pero mire la exigencia que hubo en la iglesia de entonces, porque era algo que ellos consideraban que tenía que hacerse bien. Y déjeme decirle que esa elección que ellos hicieron trajo esa solución, una buena solución a ese problema que se presentó. Porque déjeme decirle algo, hermano pastor, pastora, misionero, obrero de Dios que me está escuchando. Cuando en la iglesia se levantan quejas, nosotros tenemos que ponerle atención.
A veces no podemos estar diciendo, no, porque el hermano o la hermana que se está quejando es un envidioso, es una envidiosa. Esa no fue la actitud que los apóstoles tomaron en ese entonces. No, ellos tomaron cartas sobre el asunto. Cuando se levanta una queja en la iglesia, levantan quejas en la iglesia, hermano, hay que tomar carta sobre el asunto. Mientras más rápido nosotros atendamos una queja que se levanta, porque si la queja no se atiende, la queja va a terminar en la persona perturbarse, va a terminar donde los hermanos se van a frustrar y van a comenzar toda clase de cosas. Y muchas veces cuando eso termina, a veces termina en división. Déjeme decirle, una queja que no está atendida termina en división en la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas comienzan a tomar banda. Si los apóstoles no hubieran atendido esta murmuración que se levantó y escogieron estos servidores, estos diáconos, que diácono quiere decir servidor, para atender estas necesidades, hubiese visto división entre los hebreos y los griegos. Pero como ellos tomaron carta sobre el asunto, hubo unidad. Yo quiero hablar en esta hora sobre el tema el servicio en el corazón. Y yo quiero usar el ejemplo en la Biblia. En la Biblia hay un ejemplo que habla de la suegra de Pedro. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 38 y 39, dice aquí la palabra de Dios: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose, ella al instante les servía. Aquí vemos una mujer que tenía el servicio en su corazón. Pero muchas veces el enemigo, el Señor lo reprenda, le tiras dardos fuertes a personas que tienen el servicio en su corazón, porque el enemigo sabe que uno de los ministerios más valiosos en la iglesia es el ministerio de servicio. Y como él sabe que el ministerio de servicio es uno de los ministerios más importantes en la iglesia, él le tira dardo a derecha y a izquierda a aquellas personas que tienen el servicio en su corazón, para imposibilizarlo de que ellos puedan realizar su labor. Aquí en esta escritura vemos como esta suegra de Pedro tenía ese don de servicio. Y al ella tenía ese don de servicio, ella era una persona que era muy, muy importante, porque ella era quien movilizaba aquella casa con ese don maravilloso. Entonces, al esta mujer caer con una gran fiebre y estar tendida en una cama, este ministerio estaba paralizado. Pero ¿sabe una cosa? Aquellos hombres que estaban allí en aquella casa, aquellas personas que estaban alrededor de Jesús, fueron sabios. Y dice que ellos le llevaron el problema de la suegra de Pedro a Jesús. Y dice que Jesús, el maestro, dice que el maestro no dijo, no, vamos a dejarlo para después, déjenla tranquila, dejan que ella descanse. No, dice que él fue y con la autoridad reprendió aquella fiebre, reprendió aquel espíritu que estaba causando la fiebre. Y al instante, esta mujer quedó libre. Y dice la palabra de Dios que ella, levantándose, ella comenzó a servirles. ¿Sabe qué? Hay muchas personas que el enemigo le ha tirado dardos en esta hora en la iglesia, en la comunidad, que tienen ese don de servicio, que tienen el servicio en su corazón, que necesitan que Jesús llegue,
que necesita que el Señor llegue y que Él le ministre de una manera muy especial a esta persona, y que cualquier dardo que el enemigo le haya tirado, cualquier dardo que el enemigo le haya lanzado, sea un dardo de desánimo, sea un dardo de depresión, sea un dardo, cualquier dardo que el enemigo le ha lanzado para que esa persona no realice ese don de servicio que tiene, quede libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos que clamar, tenemos que gemir. No podemos decir, no, ya la hermana no quiere servir más, ya el hermano no quiere servir más. Puede estar pasando algo. Y muchas veces el enemigo, él es especialista, muchas veces en usar a las personas que están más cercanas a nosotros. Porque muchas veces las personas que están más cercanas de nosotros es la que nos pueden dar un tiro mortal a nosotros. Porque regularmente cuando a una persona le dan un tiro a quemarropa, se lo da a alguien de confianza que se cuele en la línea, que la gente no sabe que es un enemigo, que se hace pasar por amigo y le tira un quemarropa, como el quemarropa que le tiró Judas al maestro cuando él lo vendió. Dice aquí que él fue y dijo, al que yo le dé un beso, y él fue y lo identificó. Ese es él. Y muchas veces la traición, muchas veces viene de las personas más cercanas, y muchas veces son las traiciones que más nos duelen. Mire, por ejemplo, como el enemigo en cierto momento usó la persona de Pedro con Jesús. Pedro era uno de los hombres más cercanos al maestro. Y mire cómo el enemigo lo usó a Pedro. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener pendiente, amado hermana y hermana que me está escuchando en esta hora, es que muchas veces nosotros no podemos estar mirando el instrumento que Satanás usó para tirarnos ese dardo. El enemigo usó a Pedro, pero el Señor no reprendió a Pedro. El Señor reprendió a Satanás. Aleluya. Él reprendió a Satanás. Usted tiene que pedirle al Señor que le ayude a identificar, al Espíritu Santo, que le ayude a identificar esa malicia. Por eso es que es importante que cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, nosotros estemos bajo la unción, estemos ungidos bajo el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? El Espíritu Santo es el que nos va a capacitar, es el que nos va a dar el don de discernimiento de espíritu, para que nosotros podamos ver el espíritu que está operando en esa persona que el enemigo quiere usar para tirarnos el dardo. Entonces, porque el apóstol Juan le dijo a los discípulos, vosotros tenéis la unción del Santo. Y por eso es que ustedes conocen las cosas. No le hablo a ustedes como ignorantes, le hablo a ustedes que ustedes conocen las cosas porque ustedes tienen la unción del Santo. Por eso es que estamos hablando de que nosotros tenemos que estar ungidos para servir, para que ningún dardo que el enemigo nos quiera tirar en el servicio a Dios, en el servicio a los santos, en el servicio a la comunidad, ningún dardo que el maligno nos quiera tirar prevalezca contra nosotros, porque el servicio es esencial para la iglesia. ¿Sabe una cosa? Que yo, por ejemplo, soy cantante, soy evangelista, pero una de las cosas que yo me gusta enfocarme mucho, y me enfoco mucho más, es en el servicio. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor me llame a su presencia, el Señor no me va a decir, Benny Polanco, cantante, que tú me grabaste tantos CD, predicador, que tú predicaste tantas predicaciones, que tú predicaste en diferentes lugares, que tú cantaste con tantos cantantes, con tantos artistas famosos, entra al reino de tu Señor. No, Él no me va a decir eso. Él me va a preguntar, porque estuve enfermo y me visitaste. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Entonces,
Eso que el Señor está preguntando, eso nosotros lo podemos realizar a través del don de servicio, que para el cielo tiene más valor. Porque claro, es lindo cantar, es lindo adorar a Dios, es lindo sentir la presencia del Señor, es lindo sentir la chequina de Jehová cuando estamos adorando, cuando estamos glorificando a Dios. Es lindo ver las maravillas que el Señor hace cuando nosotros estamos ministrando, cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Pero más valor tiene para nosotros cuando nosotros hacemos un trabajo a través del don de servicio. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros, desafortunadamente, nosotros perdemos la marca. No, como se dicen los americanos, we missed the blank. Fallamos en el blanco. ¿Por qué? Porque el Señor dijo claramente que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese don de servicio de diáconos fue de gran bendición en la iglesia primitiva. Vemos personas que han tenido ese don de servicio en el corazón, que han alcanzado tantas cosas maravillosas a través del don de servicio. En la Biblia tenemos el ejemplo de Abigail. Abigail, que ella era la esposa de ese hombre maligno, ¿verdad? Que estamos hablando en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, y estamos hablando de que Abigail era la esposa de este hombre, Nabal, que era un hombre perverso. Y era un hombre que no apreció todo el trabajo que David y sus hombres estaban haciendo en cierto momento, porque David le ofrecía protección a estas personas que estaban con sus ejércitos, porque muchas veces la persona adinerada que tiene mucho dinero, siempre hay ladrones que le quieren robar, siempre hay aquellos que quieren, pero David peleaba por ello. Pero David tenía un ejército de hombres que necesitaban comer. Y prácticamente cuando él mandó a sus jóvenes allá a Nabal a que le dieran algo de comer, este hombre se negó a darlo. Pero Abigail no estaba allí. Pero tan pronto Abigail se enteró de que eso había ocurrido, ella no perdió tiempo, porque era una mujer que tenía el don de servicio en su corazón. Ella no perdió tiempo, ella de una vez comenzó a mover todo, a mover a sus siervos a escondida de su marido, y ella preparó una caravana de alimentos para llevarle allá, y ella se fue a alcanzar a aquel hombre que venía a acabar, aquel hombre que venía a tomar venganza, porque David y ese ejército, a recibir ese desprecio tan grande, ese desprecio no esperado de ese hombre, ellos venían a tomar venganza. Pero el don de servicio, una mujer que tenía el don de servicio en su corazón, ella fue y se adelantó a aquella caravana. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 25, 23, dice: cuando Abigail vio a David, que se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha la palabra de tu sierva. Mire cómo esta mujer, con ese que tenía ese don de servicio en su corazón, ella, aleluya, David todavía no era coronado rey, David era considerado un fugitivo, pero ella sabía lo que había en David. Y ella dijo: yo voy a ser su sierva. Ella se humilló. Quizá una mujer adinerada, una mujer, pero no, ella se humilló a ser sierva. Y él le dijo, y ella le dijo: mire cómo esta mujer le habla. Dice: no haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Y
Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora, pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Vemos como esta mujer que tenía el servicio en su corazón se adelantó a evitar que hubiera un derramamiento de sangre. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros podemos evitar tragedias. Podemos evitar muerte si nosotros le pedimos al Señor que Él ponga en nuestro corazón ese deseo de servir. ¿Por qué? Porque el servicio estaba en el corazón del Señor. Él dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Una de las cosas que el maestro le preguntó a los discípulos, ¿quién era mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? Y ellos sabían que el que se sentaba en la mesa era mayor. Y él dijo, yo he estado entre vosotros como el que sirve. Es decir, él nos dio ejemplo para que nosotros le siguiéramos. Una persona que yo quiero concluir con esto, que tenía ese don de servicio en su corazón, fue la madre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos cómo la madre de nuestro Salvador tenía el servicio en su corazón, y ella fue un vaso que cuando Dios le pidió a ella que le trajera al mundo a su hijo, a Emmanuel, Dios con nosotros, que él necesitaba una virgen pura como era ella, para que fuera el vaso para traer a su hijo al mundo, ella se humilló. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Por qué? Porque ella se rindió completamente a Dios. Sabemos que servir a Dios no es fácil, porque yo sé que María pasó por mucho sufrimiento, porque la palabra dice que como una espada iba a ser traspasada por su corazón. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando en el servicio a Dios, a veces vienen muchos desprecios, a veces la gente que menos uno espera que va a hacer algo, es el que te traiciona, es el que miente, es el que hace cosas para desanimarte, para desalentarte. Yo no sé por el momento que tú estás pasando, pero yo sé que hay muchos de ustedes también que por esos dardos que el maligno le tiró, dejaron ya de servir y ustedes no están contentos. Ustedes se sienten tristes porque cuando nosotros estamos envueltos en las cosas que Dios pone en nuestro corazón, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios produce gozo, y cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, eso causa tristeza. Pero déjame decirte, en este día tú puedes ser liberado, así como Jesús reprendió aquel espíritu que causó la fiebre en la suegra de Pedro, que le impidió que ella sirviera. Él los reprendió. Así en esta hora, únete conmigo en oración, únete conmigo en este clamor y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo me uno, Dios mío, al sentir de mi hermano y de mi hermana que me está escuchando a través de la radio, que está mirando esta programación a través del televisor. Yo te ruego por ella, Dios mío, todo dardo del maligno, todo dardo que el maligno ha lanzado para que
mi hermano, mi hermana, deje de servir en tu obra como ellos anhelan, es reprendido ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea desánimo, sea desaliento. Oh, rabacunda, rabasoca, la masaya, todo espíritu iracundo, todo espíritu maligno, todo espíritu infernal es reprendido en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mi hermana queda libre para que en esta hora ellos puedan servirte con el corazón. Dios les bendiga. Hasta aquí ha llegado esta palabra. Yo soy el cantante evangelista Benny Polanco. Si usted gusta hablar conmigo, si usted está fuera de los Estados Unidos, usted tiene que marcar el número 1-646-483-9359. O usted me puede enviar un mensaje por email, bennypolanco@yahoo.com. B de bueno, ENNY Polanco@yahoo.com. Estamos listos para servir en lo que el Señor nos necesite y en lo que nuestro hermano también necesite. Somos siervos del Señor. Yo soy el que canto la canción. Si usted la quiere escuchar a través de Spotify, a través de la plataforma musical Ser Siervo, que dice así: ser siervo no es ser servido, sino servir. Es poder dar sin esperar recibir. Y al terminar su labor, sinceramente decir: siervo inútil soy. Ser siervo no es ser servido, sino servir. Que Dios les bendiga a todos. Mucha paz. Y nos vemos en otro momento.